Los vecinos. Cuando mi padre se arruinó con la farmacia de Tacuarembó, la familia pasó casi sin transición de la vida confortable a la casi miseria. Fuimos a dar a una casucha con techo de zinc en los alrededores de Colón. Sí, malamente nos manteníamos, era gracias a que mi madre iba ignorando uno tras otro los regalos de su boda. Un juego de té de porcelana Misen, una jarra de plata y cristal, una lámpara de galé. Solo con esa venta sobrevivimos un semestre, etc. Mi padre no podía trabajar en ninguna parte, al menos legalmente, porque la implacable liga comercial había embargado de antemano todos sus posibles haberes, en nombre de una retahíla de acreedores. Lo más que conseguía, gracias a la buena voluntad de algún viejo amigo o camarada de estudios, eran changas clandestinas. Me consta que trabajó en distintas épocas, como boletero eventual de un cine de barrio, y también que gastó zapatos haciendo una suplencia de visitador médico. Varios años después, consiguió un puesto como químico en el laboratorio de una repartición pública. Allí el sueldo era por fin inembargable, pero en aquel entonces ese logro estaba todavía muy lejos. Y en el ambiente familiar había siempre tensiones y rabias contenidas. Y cuando a la noche sacaba las cuentas, mi padre daba de pronto un puñetazo de impotencia sobre la mesa, y el hule a cuadros verdes y blancos que daba durante unos minutos marcado por el castigo. Mientras tuvimos radio, mi madre se quedaba en un rincón escuchando el episodio del día, pero cuando también hubo que vender la antigua Philip de 2 piezas, simplemente callaba y se ponía a hojear revistas viejas, deteniéndose solo en los avisos. Recuerdo esta escena porque así estábamos distribuidos, casi como en el cierre de un capítulo de Amishis, cuando en la puerta de la cocina sonaron golpes de miedo. Mi padre, más pálido que de costumbre, se levantó y fue a abrir. Nunca olvidaré el aspecto del vecino Saverio Tarchetti, que apareció en el marco de la puerta, con una impresionante herida en el hombro y otra más leve en una mano. Un hermano mayor, Dino, lo sujetaba de un brazo y le pidió a mi padre que lo acompañara hasta el médico más cercano, cuya casa quedaba a unas 5 cuadras, en el Camino Garzón. Antes hubo que hacerle al herido una cura elemental, sumarísima, y mi madre no vaciló en rasgar una de nuestras únicas 3 sábanas a fin de que mi padre pudiera hacer un precario vendaje. Por allí no había teléfono público ni privado para llamar a la asistencia. El teléfono más próximo, dijo Dino, quedaba más lejos aún que la casa del médico. Era medianoche. Días después supimos con detalle qué había pasado. Los Tarchetti eran una laboriosa familia italiana, magnífica gente, generosa y alegre durante casi todo el año, pero inusualmente agresiva en Navidad, Año Nuevo y en los cumpleaños familiares. Solo en tales celebraciones tomaban vino en abundancia y el resultado era siempre lamentable. En un cumpleaños anterior, el ahora herido había rociado el exterior de la vivienda con abundante nafta y seguramente la había incendiado. Pero en el instante en que iba a arrojar un fósforo encendido, unos vecinos, a quienes la tradición familiar había vuelto vigilantes, se le echaron encima hasta reducirlo. En la pasada Navidad, Ruggero, otro de 5 hermanos, había saltado con las botas puestas sobre el vientre de un fratello. Paolo, que estuvo varias semanas orinando sangre, un quinto hermano, Giorgio, el menor, que en la ocasión era el dueño del cumpleaños, le había asestado esta vez 2 puñaladas a nuestro huésped de medianoche. Cuando al fin mi padre se dispuso a salir con Dino y Saverio, mi madre dijo que ella por nada del mundo se iba a quedar sola, de modo que me tomó de la mano y así emprendimos la marcha. Mis 7 años recién cumplidos iban temblando, pero no de frío. La noche era cálida y serena, y la luna hacía más blanco los trozos de sábana que iban poco a poco tiñéndose de sangre a la altura del hombro y la mano del herido. Este no decía palabra, ni siquiera se quejaba, como si concentrara todas las energías que le quedaban en dar un paso tras otro, flanqueando y ayudado por Dino y por mi padre. Mi madre y yo éramos la retaguardia, formando una comitiva casi fantasmal. Yo me aferraba a la mano materna, con la vista fija en aquellas manchas de sangre que crecían, oscureciendo la pálida contribución de la luna. Después de una eternidad,
El paso del herido era cada vez más lento y vacilante. Llegamos a la casa del médico, pero allí todo estaba cerrado y oscuro. Dino empezó entonces a aporrear la puerta y gritar y una y otra vez: «¡Dottore Acosta! ¡Dottore Acosta!». Pasó una segunda eternidad antes de que il dottore Acosta abriera cautelosamente un postigo y asomara a su personal modorra. Rápidamente se despejó, sin embargo, no bien le echó un vistazo a nuestro miserable quinteto. Nos abrió la puerta y entramos todos. Afortunadamente hacía 10 días que el doctor tenía teléfono, así que en una breve secuencia tartamuda le indicó a mi padre que pidiera una ambulancia, mientras él atendía al derrengado Saverio, que a esta altura había optado por desmayarse. Estuvimos allí una tercera eternidad, hasta que por fin se hizo presente la ambulancia y se llevó a Saverio, a Dino y al médico. Mis padres y yo emprendimos el regreso, más bien cabizbajos, y recuerdo que el viejo respiró profundamente y dijo: «Siempre hay alguien peor que uno». Y enseguida agregó: «Pero eso tampoco arregla las cosas». Luego me tomó de la mano y pasó el otro brazo sobre el hombro de mi mamá. Y no sé si a ella se le aguaron los ojos o es que a mí me parecía a través de mis lágrimas. Y bien, esta imagen última, con los tres caminando, enlazados y tristes, bajo la luna solidaria, es en verdad el recuerdo más entrañable que conservo de mi infancia, que no fue lo que se dice un paraíso. Ah, me olvidaba, Saverio se salvó. En el siguiente año nuevo, el segundo de los hermanos empujó al cuarto desde la azotea y el salto terminó en doble fractura de la pierna derecha. Pero nosotros ya no estábamos allí y quizá para esa época ya había teléfono.